del día de hoy con respecto a la pandemia de COVID-19 en el mundo. El panorama mundial ha cambiado. América Latina, América en general, ha superado con respecto a Europa, convirtiéndose en el continente que lleva en este minuto el más número de casos. Está liderado principalmente por los Estados Unidos, después Brasil, con respecto al número de casos, ha aumentado en forma considerable. También nos preocupa de una manera muy importante y vemos con alarma la situación que ha pasado en los países donde comenzó este brote hace unos meses atrás. Hace unos meses atrás, los primeros países comenzaron este brote tomaron medidas muy estrictas. Tuvieron cierres totales durante un periodo muy prolongado y hoy día vemos con preocupación porque estamos viendo que se está produciendo una segunda ola de contagios en esos países. Y es importante analizar las medidas que se implementaron en esos países para ver con preocupación lo que está pasando en ellos con respecto a nuestro país. ¿Cuál es la situación de Latinoamérica? Seguimos viendo con preocupación Brasil, que es el país que tiene el más número de casos, con más de 189.000 casos hasta la fecha, lleva 13.000 fallecidos. En segundo lugar está Perú, tercer lugar México y Ecuador. ¿Cuál es la situación en nuestro país al día de ayer, a las 21 horas del día de ayer, en las últimas 24 horas? Se registraron 2.659 casos nuevos, de los cuales 2.301 son personas con síntomas y 358 son personas sin síntomas. De ellos nos da un total de 37.040 casos totales a la fecha, de los cuales se han recuperado 15.655 personas. ¿Cómo se distribuye en nuestro país el número de casos nuevos en este momento? Seguimos viendo con preocupación el mayor porcentaje, el mayor número de casos nuevos en este momento, más de un 84%, se sigue concentrando en la región metropolitana, comunas de nuestra región, donde a partir de mañana entraremos toda la comuna de toda la provincia de la región metropolitana, más 6 comunas en cuarentena. Con respecto a los fallecidos en el día de ayer, hasta las 21 horas, queremos lamentar el fallecimiento de 22 personas, de las cuales 18 son de la región metropolitana, 2 de la Araucanía, 1 de Ñuble y 1 de Valparaíso. De ellas, 12 personas corresponden a personas que tenían antecedentes de patologías crónicas, que estaban en tratamientos, algunos de ellos con limitación del esfuerzo terapéutico. Para continuar con el detalle de la información, voy a dejar al subsecretario de Redes Asistenciales. Muy buenos días. En cuanto a la situación de pacientes que a las 24 horas de ayer se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, son 663 personas, de las cuales 555 se encuentran en ventilación mecánica y 114 de ellas se encuentran en un estado crítico de salud. Nosotros al día de hoy tenemos 515 ventiladores disponibles distribuidos en los distintos hospitales del país. En cuanto a la capacidad de testeo, el día de ayer se realizaron 11.502 exámenes por PCR, acumulando 325.417. Quiero detenerme un instante, unos minutos, para comentar acerca del trabajo que se está realizando con el objetivo de aumentar nuestra capacidad de camas de unidades de cuidado intensivo. Nosotros teníamos una situación inicial de 1.200 ventiladores disponibles en nuestro país. Hemos ido trabajando, y cuando digo hemos, no estoy hablando de 3 personas que estamos hoy acá al frente de su televisor. Estamos hablando de 360.000 trabajadores de salud que han trabajado durante 24 horas en turnos muy extensos para poder aumentar esta capacidad de unidades de cuidado intensivos. Ayer mismo fui al Hospital Sodre del Río, que en situaciones normales cuenta con 24 camas de unidades de cuidado intensivo. Al día de hoy cuentan ya con 60 camas. Hay 250 personas trabajando en esas unidades de cuidado intensivo del país, del Sodre del Río.
y que están trabajando día y noche para poder cuidar a la población, sobre todo la del suroriente de la capital. Y esto está ocurriendo en todos los hospitales del país. Estamos aumentando fuertemente nuestra capacidad hospitalaria, sobre todo en las regiones que tienen una mayor ocupación, como ustedes pueden ver en la región metropolitana, en la región de Antofagasta, en la región de Tarapacá, que son hoy las prioridades para poder atender de buena forma a la ciudadanía que está presentando un mayor nivel de contagio. Nosotros, como decía anteriormente, pretendemos llegar a 2.600 ventiladores a final de mes, aumentando diariamente nuestra capacidad. Acabo de dar el ejemplo del Sotero del Río. Solamente durante el día de ayer aumentamos en más de 30 las camas en la región metropolitana. Y eso se va haciendo diariamente con la cantidad de ventiladores que hemos comprado, con la cantidad de ventiladores que nos han donado, con la reconversión de otros ventiladores, otras máquinas de anestesia, ventiladores pediátricos. Pero insisto, acá no es solamente el trabajo de 3 personas, son 360.000 trabajadores de la salud que están haciendo esto posible. Y ellos son los que se están trabajando durante 24 horas en los servicios de paciente crítico, en las unidades de medicina, los servicios de medicina, en los servicios de urgencia del país. Y es por eso que hemos logrado estos resultados hasta este minuto. Pero nosotros los 360.000 trabajadores, necesitamos la ayuda de la ciudadanía. Necesitamos que se cumplan las medidas que ha impuesto la autoridad sanitaria para poder disminuir la velocidad del contagio que se ha registrado en los últimos días. Y es por eso que hago el llamado a que colaboren, que se pongan en los zapatos de las 360.000 personas que trabajan en los hospitales y en los consultorios del país, y que pensando en ellos y en sus familiares, en los adultos mayores sobre todo, cumplamos la cuarentena. Es un sacrificio que tenemos que realizar para poder disminuir la velocidad de contagio y poder cumplir con el cuidado que cada uno de los ciudadanos de nuestro país se merece. Quedo atento a sus preguntas. ¿Cómo están? Buenos días, ministro. Quisiera preguntarle cómo ven la cifra de fallecidos. De acuerdo a la información que entregaba la subsecretaria Daza, hay al menos 10 personas en las últimas 24 horas que no tienen enfermedad o patología base o patología crónica. ¿Cómo están siguiendo el tema de la letalidad y qué pasa con este número de fallecidos que hemos conocido hoy? Bueno, tal como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, nuestra tasa de letalidad es bastante baja. Obviamente lamentamos cada uno de los fallecimientos y enviamos nuestro sentido pésame a todas estas familiares de estas 22 personas que han fallecido, independientes si sean personas mayores o tenían o no enfermedades de base. A nosotros nos preocupa cada uno de los ciudadanos del país y es por eso que estamos haciendo nuestros esfuerzos en donde estos pacientes están siendo hospitalizados para poder mantener una tasa de letalidad que es de las más bajas del mundo. Si lo comparamos con ciudades que tienen una modernidad y un ingreso per cápita tan alto como podría ser Nueva York, estamos hablando de que nosotros tenemos una tasa de letalidad de 8 veces menos en cuanto a pacientes que se tratan en unidades de cuidado intensivo. Y nuestra intención y la de las personas que trabajan en los hospitales, en los consultorios del país, es seguir en esa tendencia. Pero nosotros necesitamos también de la ayuda de la ciudadanía. Esto no lo podemos hacer todos. Tenemos que estar todos unidos en contra de este virus, de esta pandemia. Muy buenos días. Mi pregunta, ministro, relacionada con el traslado de los pacientes. El fin de semana, ante la saturación del sistema, se concretaron más de 70 traslados en la región metropolitana. Ya comenzaron a verse entre otras regiones, hoy a Concepción, ayer incluso a Rancagua. ¿Hay algún apoyo para las familias, para que puedan asistir también a sus familiares, digamos, en cuanto a información, apoyo para también trasladarlos a ellos? Voy a contextualizar. Nosotros, desde el año 2009, tenemos una unidad de gestión centralizada de camas que realiza la gestión de traslado de más de 8.000 personas al año en situación normal, es decir, 20, 25 traslados diarios. Como mencionaba usted, en estos minutos estamos realizando hasta 70 traslados diarios, para lo cual nos hemos preparado. Hemos reforzado esa unidad y obviamente hemos podido llegar a trasladar esa cantidad de personas. Y lo vamos a seguir realizando.
Nosotros necesitamos disponer, y lo hemos hecho desde el día 1, de la totalidad de las camas. A nosotros no nos interesa si es FONASA, si es ISAPRE, si es una cama pública, si es una cama privada, si el paciente es de Arica o es de Magallanes. A nosotros lo que nos interesa es poder otorgarle el cuidado que él necesita, que esa paciente necesita. Y en base a eso vamos a realizar los traslados que sean necesarios a distintas regiones del país, apoyando cuando se produzcan estas olas de contagio que estamos viendo ahora en la ciudad de Santiago, en Antofagasta, en Iquique. Y en cuanto a las familias, obviamente se van a poder dar las facilidades. En los hospitales ya se están adoptando medidas para poder comunicarse, porque sabemos que las visitas están restringidas debido a la alta contagiosidad de este virus. Y vamos a seguir así para poder cuidarlos. Nosotros les pedimos un pequeño sacrificio en eso, pero necesitamos cuidarlos a ustedes mismos. Y es por eso que estamos restringiendo la visita y en algunos hospitales ya se han implementado artefactos electrónicos para poder realizar videollamadas y poder tener un estado de salud y poder estar en contacto con sus seres queridos. Subsecretario, buenos días. Preguntarle cómo se explica que existiendo una red integrada de salud, pacientes tengan que esperar afuera de los recintos asistenciales en ambulancia muchas horas a la espera de que una cama se desocupe, y por qué también no hacen un traslado a un recinto asistencial privado, o también preguntarle si es que se pueden trasladar pacientes al Hospital de Carabineros. Como acabo de mencionar, nosotros tenemos el control de la totalidad de las camas, sean de privados, sean de las Fuerzas Armadas, como también, obviamente, del sector público. Y esos traslados ya se están realizando. Si ustedes ven las ocupaciones que hay del sector privado versus la que hay del sector público, estamos hablando de que están idénticas, al menos en la región metropolitana. ¿Y eso por qué? Porque se hace un balanceo de los pacientes en cuanto a mantener una ocupación estable en cada uno de los hospitales. Nosotros necesitamos realizar esos traslados y se están realizando todos los días. El día de ayer se realizaron más de 50 traslados, independiente que sean a prestadores públicos, a prestadores privados, a prestadores dentro de la región metropolitana o afuera de la región metropolitana. La estrategia fundamental, insisto, es poder otorgarle el cuidado que cada uno de los pacientes, de acuerdo a su estado de salud, necesita. Si es una cama intensiva, nosotros vamos a buscar esa cama intensiva. Si es una cama intermedia, también lo vamos a realizar, y si es una cama media o básica, también vamos a hacer ese traslado en busca de esa cama para poder cuidar a la ciudadanía. La pregunta va dirigida para el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ministro, consultarle, usted en una entrevista señaló que la falta de confianza recíproca de la ciudadanía y también de las autoridades jugó una mala pasada. Si puede precisar también esos dichos y conocer si es la única autocrítica que realizan las autoridades respecto a cómo se ha abordado la pandemia ya durante estas semanas que la hemos visto en nuestro país. Bueno, como usted menciona, yo señalé un matutino que efectivamente el contexto sociopolítico en el cual parte esta terrible pandemia en nuestro país, con su primera amenaza el 31 de diciembre pasado, nos sorprende o llega en un momento en que las confianzas públicas, políticas, comunitarias, están bastante fracturadas y específicamente hay una situación de falta de confianza en el Estado, la autoridad o en los agentes políticos, todos, incluyendo, por supuesto, el Parlamento. Creo, como manifesté en esa entrevista, que ese clima nos ha jugado en contra y ha obligado, por ejemplo, en el contexto de llamar a medidas generales, que no se hagan fiestas clandestinas, que la gente use distanciamiento social, en fin, todas aquellas medidas generales que son cruciales a la hora de mantener el control de esta cuarentena, no han sido bien adoptadas. Y respondo por la responsabilidad comunicacional o de convencimiento que a nosotros nos compete, pero también volvemos a hacer un llamado a que comprendamos como país que estamos frente a un desafío único en nuestras generaciones y que va a marcar este siglo por muchas décadas en términos del costo de salud, pero también en la terrible pandemia social
que va a producir en los próximos años. Y es por eso que tenemos que buscar establecer una relación de mucho mayor confianza entre la ciudadanía y los agentes del Estado para que verdaderamente venzamos esta terrible epidemia que nos afecta. Sin esa colaboración, tener más camas, tener más respiradores, como ha demostrado la primera potencia mundial, no es suficiente. Se requiere, ¿no es cierto?, que yo entienda que mi actitud como persona concreta influye en todos. Hay una responsabilidad comunitaria de todos. Y si no tenemos la disposición, sobre todo en este periodo tan duro que viene para la ciudad de Santiago y algunas comunas anexas, si no comprendemos que al final esto descansa en que haya una comprensión en la necesidad de un cambio de conducta personal para proteger a nuestros adultos mayores, para proteger a nuestros vecinos, proteger a los seres queridos, proteger el barrio donde yo vivo, efectivamente la situación se pone muy complicada. Y es por eso, como hice un ruego ayer, tenemos que lograr un lenguaje de salir juntos frente a este enemigo que nos afecta a todos, cualquiera sea el partido político, cualquiera sea el rol, nos afecta por igual a todos y va a marcar a nuestro país en forma muy definitiva, insisto, por años o por décadas. Y es en ese contexto que es imprescindible que demos esta batalla, y perdón usar un lenguaje bélico de nuevo, pero es una verdadera batalla en la cual cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir. Y ese rol es respetar el aislamiento, lavarse las manos, ir a un centro de salud oportunamente y no tardíamente, en fin, todas las medidas que no quiero repetir y que a propósito de la cuarentena que parte mañana en la región metropolitana, en el Gran Santiago, se van a endurecer, van a ser aún más estrictas de lo que han sido hasta ahora en términos de limitaciones de permiso, limitaciones de traslado y fiscalizaciones. Creo que se ha logrado también un nuevo contexto de relación con las autoridades municipales, como lo hemos conversado con ellos, en el sentido de que han aparecido y se han publicado ya con toma de razón por Contraloría 2 decretos muy relevantes. El primero del presidente de la República, que entrega facultades extraordinarias a los municipios y a los alcaldes y alcaldesas, por supuesto, para ayudar, no solo denunciar, sino que ayudar, hacerse cargo, tener instrumentos para lograr que las cosas ocurran como deben ocurrir en sus comunas. Y en ese sentido tenemos, a través de ese decreto del presidente de la República, un instrumento tremendo para lograr una mayor colaboración entre los ministerios y, insisto, los municipios. Y el segundo decreto es el que también fue publicado en el día de hoy en el Diario Oficial, en el que a las CEREMES de salud se les da la capacidad de utilizar, de reclutar, de contar con las capacidades de fiscalización de los municipios para transformarlos también en agentes sanitarios, dándoles potestades que hasta ahora no tenían, de seguimiento de casos, de monitoreo de cuarentena, de definición de contactos, en fin, de diseño de unidades de salud que puedan servir, de pasar multas, de fiscalizar y sancionar de acuerdo a lo que la alerta sanitaria entrega a la CEREMI, pero que hoy día va a ser extensivo, insisto, a los municipios y esperamos contar con una gran colaboración, sobre todo con los municipios que están entrando en cuarentena mañana, que representan el mayor foco de preocupación, para que la fuerza que necesitamos, hay que decirlo con claridad, que necesitamos para fiscalizar, para hacer que estas medidas se cumplan y, en definitiva, poner un párele, una línea roja al aumento de los contagios y lograr una disminución de los nuevos contagios en la región metropolitana, sea un objetivo que cumplamos durante el mes de mayo y que efectivamente tengamos la esperanza que, habiendo dado muy en serio todos
esta gran tarea, esta gran batalla de mayo por el Gran Santiago, tengamos los meses que vienen una situación más controlada, más tranquila. Pero este momento es un momento de tremendo apremio en el cual todos tenemos que ponernos a disposición de esta lucha contra este terrible agente viral que nos afecta. Ministro, ¿qué tal? Preguntarle respecto a los test PCR, según el último reporte del DEIS, 44,3% de los PCRs informados corresponden a recintos privados. ¿Por qué entonces se habla, o mencionaba usted ayer, la posibilidad de prestar estos kits? Asumo se toma control también de ellos a nivel nacional, tal cual se hace con las camas y los ventiladores. ¿Hay entonces alguna posibilidad también de impedir que estos recintos apliquen estos test a quienes usted dice no cumplen con las exigencias? Y además consultarle si es efectivo que están con falta también de insumos en el Hospital Lucio Córdoba, como se ha informado. La pregunta que usted hace se refiere a dos temas. El primero, hace 2 días atrás apareció anuncios informales de distintos centros de salud y clínicas que por falta de insumos para hacer el examen PCR iban a tener que limitar el número de exámenes que hacían solo para personas que estaban hospitalizadas o personas que realmente consultaban por síntomas importantes vinculados a una infección, inflamación del sistema respiratorio. Este problema que detectaron los centros de salud privados tiene 2 explicaciones. La primera es que el volumen de testeo que se hicieron en centros privados aumentó bruscamente por el temor ciudadano, por la razón que sea, y personas que no tenían indicación de hacerse un examen y que normalmente va a ser que el examen resulte negativo, porque el PCR resulta positivo solo cuando la persona tiene el virus en su árbol bronquial, se quedaron sin el stock suficiente. Nosotros colaboramos efectivamente desde el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud para que estos insumos que necesitaban los laboratorios y que se estaban quedando, no sin stock, con un stock de pocos días, fuera recuperado en el día de ayer a través de la llegada de una cantidad importante de insumos e hicimos todas las gestiones como autoridad para liberar rápidamente de aduana y los trámites que correspondan, y en ese sentido esta amenaza de que no iban a tener insumos, en definitiva, no se materializó. Al respecto quiero señalar 2 cosas. Primero, rogamos encarecidamente que efectivamente, a pesar del incentivo económico que significa hacer estos exámenes se hagan cuando la autoridad sanitaria ha indicado, y eso es cuando una persona tiene síntomas respiratorios o cuando una persona ha sido un contacto estrecho de alguien que ha sido testeado como positivo por coronavirus para ver si está cursando una infección asintomática, como lo informamos todos los días. Y en segundo lugar, un llamado muy sencillo. Por favor, planifiquen bien la llegada de sus insumos o stock. No es entendible que una gestión adecuada en un recinto asistencial no prevea, ¿no es cierto?, un aumento del uso de un determinado insumo y no acelere la llegada de insumos, insisto, que están disponibles en el mundo, no es que no estén, que están disponibles para permitir la continuidad. Pero me centralizo, los exámenes PCR están indicados por nuestro Consejo Asesor en circunstancias determinadas que son las que acabo de repetir, y ojalá los centros privados contribuyan, no generando colas de cuadras para gente que quiere, por razones a veces no justificadas, hacerse un examen, sino que se concentre en hacer los exámenes de acuerdo a lo que ha precisado la autoridad sanitaria y nuestro Consejo Asesor. Respecto a los exámenes del Hospital Lucio Córdoba, hemos repetido que tenemos un stock suficiente público para efectivamente mantener el flujo de exámenes y la cantidad de exámenes que hacemos todos los días. Incluso hemos llegado casi a 14.000 y todavía nos queda capacidad. En el caso particular del Hospital Lucio Córdoba, el Hospital de Enfermedades Infecciosas, como se llamaba antes, ellos tienen una tecnología que es dependiente de un solo proveedor, que es el laboratorio Roche.
y efectivamente, a diferencia de los otros laboratorios que pueden usar diferentes proveedores, el laboratorio de salud de este hospital puede usar solo los de un proveedor. Este proveedor ha tenido limitaciones, imposiciones, voy a decir, para no exportar estos insumos a países diferentes a Estados Unidos. En ese contexto, nosotros tenemos para el Hospital Lucio Córdoba un stock suficiente de insumos para que sigan haciendo, pero es evidente y de prudencia que algunos de los exámenes que hace Lucio Córdoba hoy día, que prácticamente procesa la totalidad de 4 servicios de salud de la región metropolitana, sean transferidos a otros centros, que el Hospital Félix Bulnes, por ejemplo, que efectivamente tiene una capacidad ociosa para poder recibir más exámenes y seguir con el flujo, y en ese sentido yo llamaría a la calma y a no dejarse llevar. Quiero volver atrás. Efectivamente, si ocurriera que el stock PCR para privados, en fin, nosotros estamos dispuestos, como lo dije ayer, a hacer el préstamo de los insumos correspondientes para que el sector privado siga haciendo sus exámenes, pero de nuevo transmito la solicitud de que hagan exámenes en quien corresponde y que efectivamente programen bien sus flujos de llegadas de insumos para no encontrarnos con situaciones que alertan a la ciudadanía sin tener ningún motivo objetivo para hacerlo. Termino y agradezco. Estamos en un momento muy difícil, hay que reconocerlo y hay que decirlo con todas sus letras. En la ciudad de Santiago estamos tomando medidas que afectan a casi 9 millones de ciudadanos en total, y eso genera una perspectiva muy dura, muy tremenda para lo que queda de este mes de mayo, y en ese sentido no nos cansamos de insistir con humildad, con tono de súplica, que por favor la gente comprenda que lo que está en juego hoy es demasiado y que tenemos que lograr disminuir la tasa o el número de nuevos contagios todos los días. Y para eso no es el uso de un respirador o el uso de una unidad o que haya más recursos que estamos poniendo en las unidades de tratamiento intensivo, urgencia y laboratorio, sino que lo fundamental es la conducta de cada uno. Y en ese sentido, aunque haya esta dificultad de confianza a la que hacía referencia al principio, es imprescindible que al menos tengamos la confianza unos con otros e incluso que tengamos una suerte, voy a decir, de vigilancia, de buena fe entre nosotros mismos, para decirle en el metro, por decir un ejemplo, si una persona está sin mascarilla, por favor póngase la mascarilla. Como ocurrió con la ley de tabaco, por favor apague su cigarrillo. ¿Qué nos cuesta transformarnos en agentes de cambio y lograr, insisto, vencer este gran desafío que tenemos en las próximas semanas en la región metropolitana? Muchas gracias y buenos días. Muy bien, ahí estaba el